Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz. Hugo Boss Woman, quien me sigue desde el principio de los tiempos sabe que ya hice el revisado de esta fragancia, pero perdí el vídeo. Entonces pues, como todavía queda, es de honor seguir rindiéndole homenaje a esta Hugo Boss Woman que desapareció de mi canal, del primer canal, porque este revisado estaba en el primer canal. Y bueno, pues ahora en este segundo canal, en esta nueva andadura, nuevo recorrido, Hugo Boss Woman. Bueno, voy a sacar la botella. Muchos de vosotros ya la conocéis, la habéis visto en la miniatura, no es ningún secreto. Amantes de la perfumería, bueno, la caja es completamente roja, ahora en la aproximación lo vais a ver. Y voy a atizármela. Bueno, consideraciones, ya lo voy a decir porque la aproximación ya está grabada. Le faltaría un cordoncito rojo a lo que es la petaca, porque es como una cantimplora que esto se quedaría aquí colgueteando de este de aquí. Entonces, pues nada, eso se perdió, porque esta botella tiene muchísimo tiempo. Tiene tanto tiempo como que casi es desde que salió la esencia, o sea que ha pasado muchísimo. Me estoy echando aquí a saco porque es que me gusta. O sea, en un primer tiempo, en una primera vez, no me hacía mucha gracia, pero luego después, como la he ido usando, y de hecho ha bajado bastante desde que la presenté, pues tengo que decir que me gusta, y me gusta mucho, y que voy a haceros la aproximación aquí mismo. Caja de Hugo Boss Woman, toda en rojo, típica clásica como siempre. Ya os he comentado que esta caja tiene años, y ya estáis viendo cómo es que está bastante viejita la pobre. Y bueno, voy a sacar la botella para que la veáis. No queda tampoco mucha fragancia, así que aquí está, antes de que se vaya al traste lo que queda. Y estamos viendo pues que tiene este tapón, le faltaría la cinta roja que se perdió en el asalto, y esta es la botella, ¿eh? Entonces, pues bueno, voy a soltar la caja y así, bueno, la suelto así, la dejo caer y ya está. A ver si no se desenfoca y sigue ahí ella en todo lo suyo. Y voy a vaporizar. Me gusta mucho el detallito de que han puesto que lo que es el difusor, a ver, Dios mío, que se va, el taponcito el botoncito que hay de difusión es rojo, muy acorde con lo que es pues toda la simbología de la firma. Y ahora lo que toca son las notas de salida, de corazón y de fondo de esta Hugo Boss Woman, que me parece que ha sido un muy buen trabajo. Fíjate tú lo que son las cosas que yo cambiando de opinión con respecto a una fragancia. Pues sí, cambian los gustos, pues hay que dar esas oportunidades, y esa oportunidad pues le ha llegado a esta señora de aquí, que es la Hugo Boss Woman. Pues venga, notas de salida, corazón y fondo. Creada en el 97 por Ursula Wandel, y tengo además que decir que esta botella, si no es del 97, es del 98, tiene más años ya que Cascorro, pero muchísimos años. Es espectacular, pero sí, de esto que la compras, tal, pum, pan, se queda ahí olvidada y ahí se va quedando macerándose, empezando a oler mal, porque no nos vamos a engañar, esto ya no huele como olía, no huele como olía, pero bueno, aquí está. Venga, notas de salida: roble, melocotón, violeta, melón, grosella negra y manzana. Y ahora, notas de corazón: jazmín, azucena, raíz de lirio y jacinto. Pues eso. Y ahora, notas de fondo: sándalo, cedro, ámbar y vainilla. Yo creo que es más dada y más adecuada para climas cálidos, porque es muy fresca, es chispeante, es cítrica, con una evolución que va de lo frutal, que va dándose un paseo, gracias a la raíz del lirio también, a lo que son los atalcados, porque tiene ligero toque de maquillaje, y es un gustazo. No es tan frutícola como pudiera parecer, pero sí que es una mezcla entre lo que son los cítricos, junto con, tiene cierto toque también resinoso. Es un espectáculo porque está muy bien construida dentro de lo que es un mundo global de lo que sería una esencia juvenil, porque yo no la encuentro tan para mujerona, pero sí la encuentro muy juvenil, la encuentro muy fresca, chispeante, los melocotones están ahí, la grosella negra también, pero no es tan sumamente dulce como pudiera parecer, pero sí está muy acorde a lo que son las esencias de lo que fueron las fragancias, mejor dicho, de los años 90 y tantos, Entonces, cuando hace el secado, hace un secado hacia las maderas, con el incienso, pero es siempre acompañado por la dulzura, es dulce, va volviéndose melosa conforme va asentándose y madurando en piel. Moléculas que están muy bien construidas, muy bien seleccionadas, es un equilibrio que va muy compensado, es sumamente agradable, y también tengo que decir que esto lo puede usar un chico, sin ningún tipo de miedo, porque tal y como está evolucionando el mercado y la evolución que tiene el mercado, esto se lo puede poner un chico, pero vamos, sin ningún tipo de rollo ni de historieta,
porque es que no huele femenino, huele a una esencia, a una fragancia global, ¿eh? No es tan selectiva de decir es para chica. Esto está globalizado, es una esencia que ahora mismo en los conceptos de estos 2020, 2019, están muy dentro de lo que es todo lo que se lleva, rollo cítrico, con afrutado, y va mucho moviéndose. Yo creo que también estamos quizás, me gustaría pensar que volvemos un poco hacia atrás, pero va a ser que no, ¿vale? Esto es una evolución continua, el desarrollo de mercado, marketing, y bueno, vete a saber por dónde iremos ahora. Pero en fin, tengo que decir que tiene una estela y una proyección que son pues contenidas, 1,5 metros, pero se queda todo el tiempo en 1,5 metros, el sillaje no va mucho más allá. Bueno, sí, vamos a ver, cuando te lo echas es una explosión, y claro, es una explosión y entonces llega más, pero normalmente se va quedando sobre 1 metro, 1,5 metros, y ahí va pum pam 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 pam, pues aguantando perfectamente unas 6 horitas. Luego necesitas un refresco, por supuesto, pero como es lo que siempre digo, es viva, es chispeante, entonces aplicarte esto da mucho gusto. Es un refresco completo, pero también es un refresco que va madurando, como ya he dicho, y madura hacia las maderas, que es una progresión normal. Claro, le da mucha más fijación, todas las resinas están en el fondo, la resina va sustentada en el fondo, va madurando, va haciendo que se asiente, que se fije, y entonces pues es un paseo progresivo hacia las maderas frutícolas. Poco más que decir, bueno, cambio de opinión, por supuesto. Al principio la vapuleé, en el primer vídeo yo me acuerdo que la vapuleé, no me recuerdo concretamente cómo lo que dije y tal, pero yo sé que la vapuleé, pero luego dije tengo que darle una segunda oportunidad, porque de hecho cuando tengo la fragancia es porque me gustó en su momento. Lo que pasa que bueno, uno va evolucionando, va probando más cosas, va incrementando su colección de perfumes, y entonces pues es la típica que se va quedando ahí en olvido, pero que no hay que denostarla tampoco con eso, porque también tengo que reconocer que es muy muy buena fragancia, es súper agradable de llevar, es llevadera, es también una fragancia que yo puedo considerar, si tenéis que hacer un regalito a una chica joven, le va a agradar muchísimo, porque es un olor muy juvenil, muy jovial. Pero yo, si lo tenéis que usar, y ya dejándonos edades, por supuesto, ya, esto se lo pone quien quiera, creo que debéis de tirar siempre a utilizarla más en zonas cálidas, porque esa frescura y esa impronta que tiene, a pesar de que luego pueda volverse más oscura por las maderas, en la evolución, en la progresión de la esencia, es muy chispeante. Entonces, usarlo a todo lo que es, pues a lo largo del día, va a ser siempre pues una solución bastante buena. Señoras, señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordarles que esta esencia me gusta, definitivamente, por eso la tengo. Que el precio normal me parece que va siendo unos 40 euros o por ahí, aproximadamente unos 100 mililitros, depende de la oferta, porque esto lo he visto bailar de precio hasta el infinito y más allá. Y recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.